Damos gracias al Señor por poder estar en su casa y poderamente Dios persuadir nuestro corazón para poder estar aquí, ¿no? Y qué lindo poder juntarnos y poder alabar al Señor y tener su palabra como guía de nuestra vida, de saber que es nuestro manual, donde encontramos todas las dudas, las preguntas y las encontramos en este hermoso libro. Vamos a orar, ¿sí? Dejar este tiempo en la mano del Señor y que sea Dios quien hable en esta noche a través de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad hermosa que tú nos das de poder hacer un paréntesis para ti en este día domingo y poder venir, Señor, hasta esta tu casa. Señor, un grupo de tus hijos, redimido por tu sangre, llevando nuestras canciones en agradecimiento a ti y a su vez también, Padre, por tu palabra. Bendice Dios también este tiempo que podamos ser ministrados por ella. Padre, también bendice a los maestros en el tiempo con los niños, que cada palabra, Señor, que viene de ti, halle cabida en sus corazoncitos, al igual que los nuestros. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, una de las cosas a poder compartir en esta noche es con relación a lo que es el devocional. Justo la otra vez había compartido sobre el rey Ezequías y digo yo, bueno, el devocional fue muy bueno, muy lindo y muy desafiante también la vida del rey Josías. Y me gustaría, antes que nada, primeramente, compartirle que nosotros vivimos en un país muy pasional. Por ejemplo, somos tan pasional que todas las redes sociales, cuando Argentina salió campeón, fue sorprendido el mundo entero, porque uno como argentino es un ser pasional. Otra de las cosas también que veía también es, somos muy pasionales también en la música. ¿Cuántas personas masas de personas siguen a un cantante, ¿sí? Y uno tal vez antes de Cristo seguía a esas personas y le apasionaba a esa persona cómo cantaban, cómo llenaban estadios. Pero Cristo llegó a nuestra vida, la mejor pasión del mundo llegó a nuestra vida, que es la persona de Cristo. Y como ser pasional que somos, este hombre también fue un hombre pasional por las cosas de Dios, a tal punto que si bien no tenía respaldo como su abuelo ni como su papá, ¿sí? Como esas personas como Amón y otras personas también como su papá. Y uno puede ver la vida de Josías, una persona que empezó a reinar de tan temprana edad, porque muere el abuelo, después muere el abuelo, Manasés, viene Amón, su papá, reinó 2 años nomás. Y automáticamente Josías quedó establecido como rey. ¿Cuántos años tenía, según el devocional? 8 años. Uno diría, ¿cómo puede ser a una persona, seguirla, una persona que tiene 8 años? Bueno, Dios es un especialista en levantar personas. Siempre el deseo de Dios fue acercarse al corazón de Dios a través de las personas. En el Antiguo Testamento podemos ver cada reyes, ¿sí? Cómo fue levantado. Muchos cometieron errores, otros hicieron lo recto ante el Señor. Profeta Dios también levantó. Después de tantos profetas que Dios levantó, llegó hasta la persona del Señor Jesucristo. Y otra persona a la cual fue el puente para la humanidad, viendo la imposibilidad que el hombre no podía llegar a Dios, Cristo vino a esta tierra, ¿sí? Y después el Señor Jesucristo tuvo la genial idea, de tener su propio instituto bíblico, instruir a 12 personas, comunes y corrientes como vos y yo, con un montón de errores, con un montón de falencias, ¿sí? Con sus especialidades, con sus trabajos, pero cada uno de ellos Dios, utilizando al Señor Jesucristo, pero teniendo el designio de cada uno de los discípulos, con cada una de sus personalidades, con cada uno de su trasfondo y a su vez también sus trabajos, Dios tenía una gran misión. Y como cada uno de nosotros, este viernes que pasó, el viernes pasado, me encontré con un muchacho llamado Gabriel. Él venía adolescente cuando nosotros teníamos el ministerio adolescente de aquel lugar. Y Gabriel es un chico que había manifestado, tomó la decisión por Cristo, pero él le dio la espalda a Dios. Después del tiempo, uno puede ver que en el tiempo el mundo le dio todo lo que él quería, dándole la espalda a Dios. Cayó en el mundo de las drogas, la adicción. Y de la nada, pero de la nada, apareció en un momento, un viernes,
tipo 3 de la tarde más o menos, yo estaba entrando a mi casa y me gritan Javier, y era él. Y este chico dice, quiero volver a Dios. Le digo, ¿sabían que todas las personas que van a la iglesia no son todas personas que han nacido en una cuna de oro o que tienen papás magistrales o con un ambiente espectacular? Todos los que hemos llegado a Dios hemos llegado rotos, hemos llegado hecho pedazos a Dios. Es como que último recurso, digo, bueno, vamos a probar este último vagón del tren de mi vida y voy a tomar la mejor decisión de mi vida de poder acercarme a Dios. Como muchas personas, ¿no? Tu vida tal vez, no sé cómo llegaste a Dios, tal vez llegaste lastimado, herido, herida, pero este mundo te golpea muy fuerte a tal punto que nunca busque a Dios. Y en la vida de este hombre, Josías, este hombre que Dios iba a utilizar ahí en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 18 al 33, son los versículos que vamos a leer. Pero antes de llegar a este hombre, quiero compartirle a una persona más contemporánea, Jorge Müller, el padre, ¿sí?, de los huérfanos. Este hombre, Jorge Müller, de Inglaterra, era una persona a la cual el entorno que lo llevaba a él, que tenía como padres, eran muy adinerados los padres. Pero en un momento Cristo se cruzó en la vida de este hombre. Y ahí lo cambió todo. De tener un montón de dinero y poder malgastar de una forma que él quiera, de repente se encontró con Cristo. Y él decía una frase ahí, Jorge Müller, se la leo porque no me la sé de memoria. Dice, hubo un día que morí completamente, morí. Jorge Müller, en sus opiniones, en sus preferencias, morí. Morí a mis gustos, morí a mi voluntad, morí al mundo, morí a mi aprobación o crítica, morí a los aplausos de la gente, a la aprobación de la gente, a la provocación de la gente. Morí a eso. Morí al dinero, a lo popular, a lo que el mundo pueda darme. Morí también a eso. He procurado solamente presentarme a Dios aprobado. Y este hombre llegó a Cristo, y cuando uno llega a Cristo tiene que morir a uno mismo, que cuesta muchísimo. Y es de todos los días, ¿no? Morir a uno mismo. Y en la vida de Josías también pasó lo mismo. Él tuvo que morir a sí mismo a tan temprana edad de poder tomar decisiones cruciales. Solamente a breve repaso nomás en 2 de Crónicas, había dicho del 18 al 33, pero quiero detenerme en algunos versículos más anteriores de lo que él hizo. Primero una pequeña descripción de lo que él era. De 8 años era Josías. Estoy leyendo el versículo 1. Dice, y comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, a comenzar a limpiar. Y eso es lo que me encanta en la vida de este hombre. Siempre decimos, wow, qué grandes hombres de Dios son estas personas. Tal vez tenés alguna persona a la cual vos decís, qué hombre de Dios. Pero mayormente todos los que fueron o son hombres de Dios tienen un trasfondo, y muy duro el trasfondo que tienen. Por eso siempre decimos, y como decíamos al principio, cuando uno llega a Dios, llega roto, no llega ordenado, llega desordenado. Y en la vida de este hombre, Josías, no tenía patrones ejemplares, sino personas que hacían lo contrario a lo que Dios demandaba. Entonces cuando empezó a buscar a Dios, empezó a hacer ¿qué? A limpiar. Y el versículo 4 dice, derribando delante de los altares los baales. El versículo 5, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Versículo 7, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, dice, quebrado, desmenuzado, las esculturas, dice, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, y volvió a Jerusalén. Versículo 8, y a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y a la casa, y podemos ver también el otro versículo, el 10, al final, dice, lo leo todo, dice, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban y le que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová,
para reparar y restaurar el templo. El versículo 2:6, estos hombres procedían con fidelidad. Versículo 13, también velaban. No estaba solo Josías. Tenía alrededor de él personas que eran fieles, ¿no? Y como hijo de Dios, si hay algo realmente que tiene que haber en nuestra vida, de nosotros debemos rodear de personas que fieles, que me van a motivar y me van a animar en esta corta y transitoria vida. La cual, cuanto más me rodeo de esas personas que son fieles, son obedientes, son personas que van a estar alrededor mío. Pero después llega a un versículo tremendo, ahí el versículo 18 dice, y además de esto declaró el escriba Safán, el rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en delante del rey, y luego que el rey oyó la palabra, la ley, rasgó sus vestidos. Algo sucedió en la vida de este hombre, Josías. Rasgó su vestido. Arrancó bien. Empezó haciendo lo recto. Tuvo la tragedia de repente a los 8 años quedarse sin padre, que hacía lo opuesto a Dios, a lo que Dios demandaba. Su padre adoraba a los Baales. Pero él era instruido por una persona que era su abuelo, que antes de morir le tiró un legado. Ese legado que nosotros como papás también tenemos que darle a los que vienen atrás nuestro. Es el legado que tal vez abuelos presentes darle a los nietos o a nuestros hijos, ¿sí? Es un legado. Y en esta tierra, porque algún día nosotros vamos a morir, no sé cuándo en sí, pero tenemos que dar un legado a la persona que viene atrás, ¿sí? Como esa carrera de posta, ¿no? Que va corriendo uno, de repente corre, pero le da el legado a otro para que corra, y así constantemente. Y una de las cosas llamativas que me impacta en la vida de este hombre Josías es que cuando llegó la verdad, cuando llegó la Biblia, cuando llegó el Pentateuco, que estaba en medio de toda la destrucción habido por haber, se encontró la palabra de Dios ahí. Dijo este hombre, la verdad que nosotros estamos haciendo todo lo contrario que Dios está determinando. Yo estoy haciendo mi parte. Estoy derribando, limpiando, quebrantando, restaurando habido por haber, pero me falta más todavía. Y el versículo 20 dice, y mandó Hilcías a Aicán, hijo de Safán, a Adón, hijo de Micaías, y a Safán, y escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, estoy en el versículo 21, andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel, de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hija de Tikvá, hija de Arsá, guardada de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antedichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo el mal sobre este lugar y sobre los moradores de él y todas las maldiciones que están escritas en el libro que le cayeron delante del rey de Judá. Versículo 25, por cuanto me ha dejado y ha ofrecido el sacrificio a dioses ajenos, provocándome ira con todas las obras de manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así diré, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió, te humillaste delante de Dios al oír tus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y seré recogido en tu sepulcro, paz y tus ojos, y no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refiriéndole al rey, la respuesta, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Una de las cosas realmente que podemos ver en la vida de este hombre es que cuando le llegó la palabra, llamó a una persona. Esa persona era el versículo 22. Entonces Hilcías del rey fueron a Hulda, profetisa. Si hay algo realmente que Dios hablaba en la antigüedad era por profetas. En este caso, por una profetisa. Ella iba a ¿qué?
explicar lo que es esta profecía que iba a suceder. La ira de Dios iba a caer. Entonces, ¿por qué rasgó su vestida Josías? Porque iba a haber, la ira de Dios iba a caer. ¿Saben que a lo largo de la historia Dios siempre utilizó hombres y mujeres de Dios? ¿Para qué? Para advertir y sobre todas las cosas suplicar misericordia. ¿Se acuerdan la vida de Noé? Cuando antes de venir la lluvia, la puerta del arca, que ya había terminado, había culminado, los animales estaban adentro, la puerta estaba abierta, ¿no? 7 días estuvo abierta la puerta. ¿Para qué? Y me preguntaba, ¿por qué 7 días la puerta abierta del arca de Noé? Bueno, para dar la oportunidad que la gente, ¿qué? Venga, se acerque. El arca de Noé es una tipología del Señor Jesucristo. Es un tipo de Cristo, ¿sí? Utilizando el arca Cristo para salvación a esa humanidad. Porque ¿qué iba a caer en ese momento? ¿Un qué? Un diluvio. ¿Por qué iba a caer ese diluvio? Porque la humanidad, ¿qué? Se había pervertido. Y el pecado había llegado hacia los cielos. Ahora, tiene congruencia cuando Dios levanta a cada uno de reyes. Cada uno Dios levanta profetas. Levantó al Señor Jesucristo. Desafió al Señor Jesucristo a los discípulos. Te levantó a vos y a mí. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos dio una gran misión. Llevar el Evangelio a las personas que todavía no conocen a Cristo. Si hay algo realmente que estaba queriendo que cosía acá, era misericordia. Quería realmente que se aplacara la ira de Dios para ese ¿qué? Remanente. Y algo que me llama la atención es, ¿por qué el Señor todavía no viene? ¿Por qué el mundo se va degradando aún más todavía? ¿Por qué el mundo se va pervirtiendo aún más? ¿Por qué cuando, como nuestros padres o aquellos que no hemos acercado al Señor, nos dice, ¿acaso Dios no hace nada? ¿Por qué Dios hace oídos sordos a toda la situación? ¿Por qué Dios permite la hambruna, los terremotos? ¿Por qué Dios permite las perversidades? ¿Por qué Dios permite la violencia? Una de las cosas a las cuales uno puede ver es que no es por qué, sino para qué. Dios, en cierta manera, dejó al ser humano el libre albedrío para poder ¿qué? Dejarlo que decida, pero el hombre decide mal. Pero al fin y al cabo, gracias a Dios, una vez hemos decidido bien. ¿A qué quiere llegar a todo esto? Que en la vida de este hombre, Josías, un hombre que en su momento Dios lo iba a utilizar, el llamado a tener una carga enorme para con Dios. ¿Alguna vez, te hago una pregunta, alguna vez particularmente no te sentiste cargado no por la situación, sino por una vida? ¿Lloraste alguna vez por una vida que fue apática a Dios, que le dio la espalda a Dios, que no quería saber nada de Dios? La actitud de Josías, cuando dice que rasgó sus vestiduras, significado de dolor, significado de aflicción, significado de indignación, de luto, de arrepentimiento. Eso es lo que él quería para con ese pueblo en ese momento. Me acuerdo una vez, cuando tenía 22 años, hace un montón de tiempo, pero nunca había llorado en ese día como una escuelita bíblica, una escuelita como la de los chicos. Chicos de 10 a 13 años. Me quebré. Estaba compartiendo la palabra con un grupo de 8 personas. Me quebré por ver la indiferencia a la palabra de Dios. Nunca me había pasado. El no querer saber nada de Dios. Me quebré en cuanto a mi familia, que no le importa nada y que, sin embargo, se siguen zambullendo en lo que es la adicción, el alcohol, la perversión, la indiferencia, la burla. ¿Alguna vez te quebraste en cuanto a esta persona? Esta persona, Josías, tuvo un gran dolor en su corazón por ver cómo el pueblo, aparte de no querer saber nada con Dios, él quería aplacar la ira de Dios a través de la de gran demanda de algo realmente que nosotros disfrutamos todos los días, que es la misericordia de Dios. Por eso el vivir un día más para mí es gracia y es misericordia, porque Dios tranquilamente, en tanto los errores que muchas veces hago, o los pecados que cometo, o la indignación que hago a Dios, Dios me hace así, yo no estoy más en este planeta, pero sin embargo Dios se indigna muchas veces de mi pecado que hago. Y en la vida de este hombre,
Una de las cosas realmente que me llama la atención es la vida. Y quiero compartirles 3 acciones de una carga que tuvo Josías. La primera es un impacto al llamado. La segunda, una intercesión por los perdidos. Y la tercera es una influencia en personas. Un impacto en el llamado lo vemos en el versículo 34-27, dice la palabra de Dios. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar, sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, y yo también te he oído, dice Jehová. La primera es el impacto del llamado de Dios. Cuando llegó Cristo a tu vida, ¿sí? El primer impacto fue el llamado en cuanto a ¿qué? En cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación. Cristo llegó a nuestra vida, un impacto, ¿sí? Llegamos a Cristo. Hubo un impacto en nuestra vida. Se cumplió lo que su palabra dice ahí mismo. En 2 de Pedro 3:9, el deseo de Dios dice que todos procedan al arrepentimiento. Por eso estamos en esta tierra, querido hermano y hermana en la fe. Porque el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y el primer impacto en cuanto a la salvación. ¿La salvación llegó a tu vida y a mi vida para tenerla para mí? No, para poder compartirla a los demás. Como muchas veces uno dice, debo ser un pan partido como Cristo fue un pan partido para con toda la humanidad. Un cuadro hermoso de la cena del Señor. Él se partió por toda la humanidad. Cuando leemos Isaías, que realmente por su llaga nosotros fuimos curados, que su cuerpo fue lacerado, fue roto por cada uno de nosotros. Ahora, cuando hablamos de partir, se me viene también otro versículo ahí en Nehemías capítulo 1, versículo 4, solamente de modo de mención. Dice el versículo, cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Qué pasó en la vida de Nehemías también? Otra persona que se quebró ante Dios. Hubo un quebrantamiento en la vida de este hombre Josías. Rasgó su vestidura. Dolor, ¿sí? Luto, arrepentimiento, aflicción, pero en la vida de Nehemías también. Algo similar me pasó cuando llegué a mi iglesia local, cuando estaba en el instituto. Después de estar en el instituto, por 10 años viviendo, volví a Pergamino y este versículo se me vino a la mente cuando llegué a mi iglesia. Cuando uno se fue de la iglesia, en ese momento había un grupo de 80 personas. ¿Saben la cantidad que había de personas cuando llegué a mi iglesia? A la edad misma que comenzó a reinar Josías. 8 personas había. Me partió al medio. Mi corazón conmovido. ¿Qué sucedió? ¿Qué había pasado? Pero bueno, el Señor no iba a tener ahí 4 años para poder servir al Señor, glorificar al Señor, ministerio con los niños, con los jóvenes. El primer llamado que tenemos es en cuanto a lo que es la salvación, pero el segundo llamado que tenemos es en cuanto a la santificación. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, lo conocés de memoria. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El primer llamado, ¿no es cierto?, es en cuanto a la salvación. El segundo llamado que tenemos como hijos de Dios, el primer impacto cuando llegó Cristo a nuestra vida, es en cuanto a la santificación. Ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 14, 12-14 dice la palabra de Dios, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es una accionar de nuestra vida de todos los días. Si somos sinceros, todos los días luchamos con nuestro pecado, ¿verdad? Tal vez luchamos con nuestros celulares, tal vez que miramos cosas de vida indebida en la forma de escribir, las motivaciones habido por haber. Tal vez cuando vamos al trabajo nos prendemos a los chistes verdes o a su vez también a lo perverso de lo que la gente dice. Tal vez nuestros familiares que no tienen al Señor, tristemente, la cual tenemos que hacer una lista de oración con respecto a ello, para no contaminarnos, ¿sí? Tal vez cuando pasamos algún cumpleaños o algo festivo, cuando viene tal vez lo que es Año Nuevo, el desafío del cielo, poder marcar la diferencia. Y en medio de toda la música que tal vez ellos escuchan o de repente lo que dicen
o lo que hablan, en medio de todo estoy yo. Pero el segundo llamado es en cuanto a la santidad. ¿Es un desafío de todos los días? Sí, es un desafío de todos los días. De mirar lo recto, ser como Job, hacer pacto con mis ojos, que mis ojos se direccionen a ver lo que es debido y no lo indebido. ¿Por qué? Porque si yo me mezclo en este mundo y vivo en este mundo, posicionalmente soy santo, pero me mezclo y vivo a lo perverso de este mundo, no voy a impactar. ¿Qué pasó en la vida de Josías? ¿Por qué empezó a limpiar y a destruir todo? Porque él quería realmente una vida de limpieza y de santidad. Cuesta muchísimo. A veces tal vez rehusarme de amistades que influencian mal para mí. Dios nos llama también a otra cosa, al servicio. Dios nos llama a un cambio, de que nosotros podamos tener esa carga, pero noble. Una carga noble de poder compartir la salvación a otras personas. Pero yo debo dejarme persuadir por Dios que la salvación no tan solo es para mí, sino para este mundo. Yo me debo persuadir en mi corazón y en mi mente que la santidad no tan solo porque me la dicen, sino que realmente debo tomarla como un estilo de vida. Pero ¿sabes qué? Tal vez veo a mi hermana en la fe, o mi hermano en la fe, y me desmotiva. Yo no creo que sea tanta verdad todo esto. ¿Sabes que una vida en santidad, pero de repente vivo en dos reinos? Muchas veces mi corazón se desanima. Me bajoneo. ¿No te pasó? ¿No te pasó de repente que tal vez te bajoneás por, tal vez, no buscas la santidad? Alabamos al Señor acá y de repente en el lugar estamos escuchando Chayanne, qué sé yo, o algo así. Pero sabes que la idea es no mezclarnos en este mundo. Vos decís, pero ¿cómo hago? Es un desafío que yo tengo que hacer todos los días y tomar una decisión todos los días. Cristo fue prensado en la cruz, ¿no? No fue solamente un poquito nomás, fue prensado en gran manera. Su carne fue así. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros con nuestra carne? También prensarla. Si no prensamos la carne, si no llamamos al pecado como Dios lo llama, vamos a ser realmente ultrajados por este mundo y nuestras convicciones van a ser vendidas. Y vamos a ser como un barrilete llevado por un lado y otro en base a lo que es el viento. Ahora es un desafío bárbaro, ¿no? Uno dice, ponerlo es re fácil. Es re fácil preparar un mensaje. ¿Sabés qué es el desafío más grande para mí? Cuando bajo de acá, cuando arranco la semana y tengo que poner en práctica todo lo que realmente escuché. ¿Sabés que compartir realmente la palabra de Dios, como quien dice, es más fácil, pero vivirlo ahí abajo y en la vida diaria es difícil? Dios tiene un trato particular cuando los hombres que comparten una reflexión, que comparten la palabra de Dios, que viven la vida diaria, tienen una guerra espiritual de una manera impresionante. A tal punto que el diablo busca realmente persuadirlo de tal forma que el mensaje no tenga fuerza, la consistencia que tendría que tener. Pero claro, cuando no nos ponemos en cuanto a este libro, obvio que no vamos a impactar a nadie. Cuanto más lejano estamos de este libro, obvio que no vamos a tener fuerza. Pero qué tremendo, porque Dios nos llama a la santidad, no tan solo a la santidad, sino también al servicio. Y no lo veamos como una carga. El servicio siempre lo decimos que es una extensión del agradecimiento a Dios. ¿Por qué hago lo que hago? Sirvo al Señor, pero ¿por qué hago lo que hago? Al fin y al cabo lo hago por amor. Si no lo hago por amor, no lo debo hacer, ¿no? Pero por eso lo hago. Cuando invierto en una vida, igual, lo hago por amor, porque Dios me amó a mí y a su vez también utilizó personas para poder amar a ese Dios. Me notaba acá también que realmente cuando yo escondo este santo libro, la palabra de Dios, este libro tal vez que muchas veces, y lo digo con toda vergüenza, muchas veces iba a la iglesia y tenía que sacarle el polvo a la Biblia, porque no tenía contacto con la palabra de Dios, porque no hacía mi devocional, porque dejaba pasar los días, pero después veía las reacciones que tenía, y obvio que no eran las de Dios, porque cuando uno está filtrado en cuanto a lo que es la palabra de Dios, y me dejo moldear y paso por este santo libro, y la Biblia atraviesa mi corazón, todo cambia. Ahora un llamado, ¿no es cierto?, a lo que es la salvación. En primer lugar, fui para mí la salvación.
pero la salvación no me la quedo para mí, sino que la tengo que dar a otros. Un llamado a la santidad es una decisión de todos los días. Cuesta, sí que cuesta todos los días, hermano. Siempre cuando me acuerdo que el líder de jóvenes era una persona intachable y que amaba a Dios de manera impresionante. Y muchas veces lo digo, ¿cómo me encantaría que este líder esté viviendo en mi casa? Porque mi casa es una perversidad total. Qué hermoso cuando realmente llegás a un hogar que no tienen a Cristo como tu familia o mi familia, y cambian ¿qué? Bajan la música, cambian su lenguaje, ya no dicen las cosas que decían antes, pero ¿quién hace? La hace la presencia de Dios, a través de tu vida y mi vida. Este mundo es lo que necesita escuchar. La venida del Señor está muy cerca, y en la vida de este hombre, Josías también, porque la ira de Dios iba a llegar con toda ferocidad. Entonces, este hombre, ¿qué pasó? Y tu corazón se conmovió y se humilló. Delante de Dios, dice, versículo 27, estoy leyendo, su palabra. Y eso es lo que hace este santo libro, hermanos. Este libro, si no me derrite, me endurece. Es un libro poderosísimo que tenemos en nuestras manos. Nosotros podemos endurecernos en el conocimiento de la palabra de Dios y no causar nada en mi corazón. Y ese es el miedo que tengo siempre. Y algo realmente que sucede, me acuerdo una vez un profesor, Jorge Werchi, padre australiano, él decía, cuando vayamos a exponernos a la palabra de Dios o a estudiar la palabra de Dios, pedile algo a Dios, humildad, porque mi corazón se engrosa. Literal, exponerme acá adelante, aunque uno no crea, el corazón de uno se puede, ¿qué? Autoengañar de creérsela. Vino un matrimonio de mi iglesia, la iglesia que tomé decisión por Cristo, que fui bautizado, que me encomendaron, que me desafiaron para ir a estudiar, que apoyaron económicamente. Y la persona que está pastoreando ahora no es la persona que estaba antes cuando yo me fui, sino la persona que no está más, y ese era el pastor. ¿Saben que el pastor no está más el pastor? El pastor se fue con otra mujer. El pastor era el que me ministraba la palabra de Dios. El pastor era el que me desafiaba a escuchar la palabra. El pastor era el que me desafiaba a poder dar paso de fe. El pastor era la persona, era la imagen de Dios presente ahí. Y tristemente ese hogar, el hogar que era tanto impacto, fue destruido cuando el pecado entra. Hermano, tomémoslo en serio en cuanto a lo que es el pecado, porque el diablo hace añicos hogares, vidas. Y en este caso, sin duda que en la vida de Josías, Satanás iba a ir con toda la artillería pesada para poder voltear a ese hombre. Satanás va por tu vida y mi vida. En la lista de oración de los satanistas está tu vida y mi vida, porque no le encanta que vos estés acá. No le encanta que alabes, que escuches su palabra, que sea desafiado por su palabra, que sea acompañado por su palabra. No le encanta que la palabra de Dios produzca un cambio para impactar este mundo. No le encanta. No le encanta que ni yo esté acá, no le encanta lo que uno está diciendo. Pero dice la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene poder para transformar vida. Y yo agradezco al Señor porque veo su vida y veo la vida transformadora de Dios a través de su palabra. Cambiaron sus vidas. Ahora, una cosa que me llama la atención acá es que uno puede ver que Dios tiene un plan sin duda. En Isaías, si me acompaña un segundito ahí, Isaías 49, versículo 1. Isaías 49, versículo 1. Si querés subrayarlo, anotalo, pero hermoso versículo dice, oíme costas y escuchás pueblo lejano de Jehová. Me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre y tuvo mi nombre en memoria. El Señor antes que llegue a este mundo te tenía en tu pensamiento. ¿Para qué? Para poder impactar a este mundo. Tiene un plan Dios, sin duda que Dios tiene un plan. El Dios te llama a la salvación, a la santidad y al servicio. Dios tiene memoria de mí. ¿Qué voy a hacer en cuanto a ese llamado? Dios es un Dios particular. Y Dios coloca un llamado particular. ¿Alguna vez te preguntaste después de acá a 10 años, qué va a ser de mi vida?
Yo me acuerdo de esa pregunta, la hacía cuando era más chico, el que estaba en el ministerio con los niños. Dice, de acá a 10 años, ¿qué va a ser de tu vida? Bueno, que sea distinto, que sea lo que Dios haya colocado en tu corazón, porque Dios puede que te coloque en el corazón tal vez estudiar su palabra, Dios te lleve o Dios coloque en tu corazón de poder ser pastor de una congregación, ser misionero, ser siervo de Dios, ¿sí? Ser fiel a Dios, pero ese llamado no cambia. A lo largo de los años se sostiene. Qué importante que en la mente de Dios, Dios te tiene. Ahora, en primer lugar, anotaba el impacto del llamado de Dios, pero en segundo lugar, la intercesión por los perdidos. Ese era el corazón de Josías. Versículo 21. Estoy en 2 de Crónicas 34, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Andad, ya está hablando el rey acá, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel. Y me quedo con esa parte. Consultad, andad, dice, por mí, pero ¿por quién más? Por el remanente. La intercesión por los perdidos. Estaba diciendo acá la profetisa, pensá en mí, pero también pensá en el remanente. ¿Cuál es el remanente? ¿Saben cuál es el remanente nuestro? Nuestra familia. Nuestros seres queridos, los vecinos. Compasión, un corazón compasivo. Él le pide a la profetisa que interceda por él, pero también por ese remanente. Saben que Dios siempre utiliza personas y se preocupa por el remanente. Si hay algo que tiene que haber en nuestra heladera, aparte cuando cambiamos la garrafa, o tenemos que pagar el alquiler, o los honorarios de trabajo, o de la escuela de los chicos, tiene que haber otra lista más también. Hacer lista de nuestra familia, con nombre y apellido. La cual con vergüenza lo digo, no la hice. Pero la tengo en la mente, pero tampoco de nada vale. ¿Saben lo que hizo Josías acá? Dice, por mí y por el remanente de Israel. Poné con nombre y apellido en la heladera una pequeña tarea en la semana, por tus familiares. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros no oramos y no hacemos una lista en forma práctica por nuestros seres queridos, nuestro corazón no va a haber compasión. Porque cuando nosotros oramos, la mano de Dios mueve los corazones de nuestra familia. De una forma sobrenatural, Dios, no sé cómo lo hace, pero hace llegar a nuestra familia de una manera impresionante. Pero debemos doblar rodilla. Debemos, diría uno, romper pantalones, ¿no? Debemos tener esas oraciones fervientes como aquello con su momento cuando estábamos en el proceso de noviazgo orando por una compañera. Nunca oré tanto por eso, ¿no? Pero al fin y al cabo orar por nuestros familiares. La preocupación del rey Josías era por el remanente. Hagamos lista de oración por nuestros seres queridos. Aquellos que se están golpeando contra pared y el pecado está haciendo añicos sus vidas, está destrozando sus vidas. Que Dios sin duda tiene un plan porque ellos son creación de Dios, son seres humanos. No es que Dios lo hizo al azar, o el que está parado en el colectivo, está al lado tuyo y está porque está nomás. O tu compañero de trabajo, o de repente el vecino, o el recurrente almacenero la cual visitás y visito. Por algo Dios te lo dejó. En la cuadra, gracias a Dios, ya voy conociendo a todo el almacenero. Almacenero Abraham, al almacenero Emiac, ahí de la panadería, perdón. Después otro hombre, Rubén, un pródigo. Hagamos lista en cuanto a nuestras familias. Hagamos lista de los pródigos. ¿Cuántos pródigos hay en nuestra familia que antes iban al Señor? ¿Cuántos pródigos vinieron tal vez a la iglesia y no están más? ¿Cuántos países no alcanzados que todavía el Evangelio no llegó? ¿Cuánto pueblo por ganar que todavía no llegó? ¿Cuánto de nuestro pueblo Argentina que el Evangelio no llegó? Debemos realmente ser intencional. ¿Cómo se va a producir compasión en nuestra vida cuando nosotros como iglesia empezamos a orar? A orar y a hacer una lista de una forma intencional. Si hay algo que nos cuesta mucho, ser intencional, ¿no? De repente llegás a una plaza, pero no soy intencional tal vez para llegar a predicar el Evangelio, a hablar de Jesús. O de repente no soy intencional por mis familiares.
nunca se van a salvar. Siempre hacen lo mismo. Le dan la espalda a Dios. Hacen lo desagradable. Me hacen la vida imposible a mí. ¿Cómo voy a orar por ellos? Pero qué importante nosotros poderamente orar. Para que tengan una carga por los perdidos, debo orar a Dios cada día y en cada momento. ¿Saben por qué pidió? Porque Josías, por el remanente, porque tenía compasión, pero por sobre toda la cosa, como hablábamos en la cena del Señor. La venida del Señor está cerca. Yo no sé cuándo va a venir, pero quiero vivir esa perspectiva de vida que el Señor viene todos los días. A tal forma que mi corazón se prepare para vivir una vida de compartir la salvación, vivir una vida en santidad y a su vez también un corazón de servicio, pero sobre todas las cosas tener un corazón sensible por la necesidad de las personas como este corazón de Josías. Algo que me encanta, Santiago 5:20, seguro que lo leíste en algún momento. Cuando pienses en un pródigo, pensá en este versículo, 5:20, Santiago dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sepa que el que haga volver al pecador, dice, del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La otra vez cuando fuimos a Minicity me encontré con 3 pródigos. Soy pródigo. No le dije nada, estaba acompañando, pero me dijo, soy pródigo. ¿Saben que hay más iglesia afuera que adentro? ¿Cuántas personas realmente están alejadas del Señor? Muchísimas. ¿Escucharon el Evangelio? Seamos como Abraham. ¿Qué decía Abraham? Oraba, Señor, dame 50. Señor, dame 40, dame 30, dame 20, dame 10. El Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quería la ira de Dios espontánea al Señor? No. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando lo estaban apedreando, ¿qué sucedió? Dice que Esteban, cuando estaba arrodillado, volaban piedras por todos lados, ¿sí? Pero su mirada estaba en el cielo y le decía, Señor, téngales en poco. ¿Qué estaba teniendo Esteban ahí? Compasión. ¿Qué estaba teniendo el Señor Jesucristo en la cruz? Compasión. ¿Qué estaba teniendo Josías cuando estaba pidiendo por el remanente? Compasión. ¿Qué estaba esperando Noé esos 7 días? Compasión. La puerta no se había cerrado. ¿Quién la cerró? ¿La cerró Noé? ¿Quién la cerró? Dios. Y sabes que algún día, cuando hablamos de la venida del Señor, el que va a cerrar la puerta va a ser el mismo, porque el Señor el que la abre, el que la cierra. Y va a cerrar esas oportunidades. La puerta, ¿quién es hoy por hoy? Es Cristo. Pero al fin y al cabo la gente no quiere pasar por la puerta. Pero esa puerta que Jesús está abriendo ahora, un día esa puerta que Él abrió, un día Él la va a cerrar. Y la salvación para aquellos que en su momento la hemos disfrutado, pero a su vez también Dios nos dio oportunidades. Un ejemplo de 3 amigos que Andrés, Ignacio y Nicolás, son 3 uruguayos, estudiaron en Parada de Vida, yo estaba como misionero ahí. Ellos volvieron y retornaron a su hermoso Uruguay. De repente vino el presidente de Nuevas Tribus, no alcanzado, ¿no? Y llega y comparte tremendo desafío a poder predicar el Evangelio. Y estos 3 eran re compinche. Estaba predicando el presidente de Nuevas Tribus la palabra de Dios, el desafío, las necesidades, límite frontera con Brasil. Ellos están en Paraguay, son 3. Y se miraron los 3 en un momento y dijeron, ¿qué estamos haciendo acá? Si al fin y al cabo uruguayo es más duro que el piso que estamos pisando, dice. Saben que Uruguay, ¿no?, es uno de los países, aparte de ser indiferente a Dios, el ateísmo es el predominante en la vida de ellos. Si allá están escuchando, entonces vamos para allá, dijeron ellos. Al toque empezaron a orar. ¿Saben cómo Dios moviliza los corazones? El medio que menos usamos, la oración. Y empezaron a orar. Señor, incomoda nuestros corazones. Señor, si es tu voluntad, llévanos a ese lugar. Señor, provee todo lo que necesitamos. Señor, si nos querés en aquel lugar, que no sea solamente un sentimiento, que se mantenga en el tiempo, que haya esa convicción. Y si tenemos que ir, debemos pagar el precio, vamos a ir. Pasó el tiempo, 2 años, ¡pum! Fue una frontera con Brasil,
están en Paraguay, y están predicando a dos manos, no saben, no le alcanza la garganta, necesitan megáfono, piden ayuda de todos lados, hacen 5 campamentos por año. Me mandaron un informe de los campamentos. Había como 300 indígenas ahí, predicando el Evangelio. Son 5 nomás para un campamento. Cocinero, terminaba de predicar, era cocinero, consejero, a cargo de los juegos y todo lo demás. Personas que tienen compasión. ¿Y sabes que Dios sigue utilizando a esas personas? Y Dios sigue utilizando personas como vos y como yo. ¿Sabes qué tiene que hacer realmente la Biblia en nuestra vida? Cada día cuando la abrimos, que nos incomode. Que tu oración cuando hagamos el devo, digamos, Señor, incomodame. Señor, quiero ver realmente que tu palabra dice. Cuando hacía el devocional, digo, yo tengo que compartir esto. Es un devocional. El HS, el devocional que estamos haciendo como iglesia. Y este hombre dice, Josías, intercede por los perdidos. Pero otra de las cosas que me llama la atención en la vida de este hombre es influencia a personas. Porque no tan solo él al principio, como decíamos, un impacto en cuanto al llamado a Dios, porque hubo un impacto cuando recibió la palabra de Dios, rasgó su vestidura y dijo, algo tengo que hacer. Y eso es lo que tiene que hacer en nuestra vida, ¿sí? Tiene que ser un impacto de la palabra de Dios cuando la abramos. Pero en segundo lugar, tengo que interceder por los perdidos, por nuestros familiares. Hagamos lista, pegámoslo ahí en la heladera. Pero en tercer lugar, influencia de personas. Segunda de Crónicas, y ahí estamos terminando. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 30 y 33. Dice la palabra de Dios. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó, oía de ellos toda la palabra del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie y en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. Y guardó sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos, y con todo su corazón y con toda su alma, poniendo la obra, la palabra del pacto que estaba escrita en aquel libro, e hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén, en Benjamín, los moradores de Jerusalén, e hicieron conforme al pacto de Dios y del Dios y de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo todo lo que se hallaba en Israel, si sirviesen a Jehová su Dios y no se apartasen en pos de Jehová, el Dios de sus padres, y todo el tiempo que él vivió. La influencia de personas. Si hay algo realmente que tenemos que hacer, hermanos, siempre, aparte de que la palabra de Dios impacte en nuestra vida, tenemos que interceder por los perdidos. Pero a su vez también tenemos que influenciar personas. ¿Sos una persona de influencia? Influencia. ¿Soy una persona de influencia? Debo influenciar. Cuanto más mejor. Y sabes que cuando influencio a personas, todos los problemas se hacen así. Pero cuando me veo a mí mismo, los problemas son gigantes. Porque claro, experimento un Dios chiquito y los problemas son gigantes. Pero cuando me preocupo e influencio a otras personas, disipulo, visito o mando un mensajito o me preocupo por otra persona, desafío a otra persona a la consagración. Y eso es lo más hermoso que uno puede ver. Alguna preguntita tal vez que me puedo hacer es, ¿cuándo fue la última vez que tal vez compartí el Evangelio a alguien? Influenciar. ¿Cuándo fue la última vez que visité a alguien? Influenciar. ¿Cuándo fue la última vez que tal vez compartí algún versículo a algún hermano? Influenciar, discipular. Cargar una vida es cargar la cruz de Cristo en tu espalda y es identificarme con Cristo. Pablo le escribía a Filemón y le decía, te encargo. ¿A quién? A Onésimo. Te encargo. Algo que me encanta de la vida de este hombre Pablo era una máquina de influencia. Llegó Cristo a su vida y no paró de influenciar hasta morir. Influenció a la iglesia en su momento, en sus comienzos, iglesia primitiva, influenció a sus discípulos, influenció a las iglesias, pero influenció a los más cercanos. Y lo desafió a vivir una vida ¿qué? Una vida consagrada. Oramos agradeciendo a Dios por su palabra, nos ponemos de pie, hermano.
y agradecemos a Dios por nuestra vida cada día. Y el desafío más grande que cuando hablamos la palabra de Dios, veámoslo no como un libro más, sino como un libro vivo, que quiere transformar mi vida y la vida también de tu entorno más cercano. Familias, seres queridos, vecinos, y que en esta vida, si el Señor realmente nos lleve a su presencia, que haya valido la pena.